Nunca pensé que el día del compromiso de mi hijo terminaría conmigo sentada frente al lago, con el teléfono en silencio y una sensación de calma que no experimentaba en años. Pero para entender ese momento, tengo que regresar al principio, a la llamada que mi nuera hizo 3 meses antes del evento, cuando todo todavía parecía normal. Valeria me contactó un martes por la tarde. Escuché en su voz ese tono controlado que usa cuando necesita algo pero quiere parecer casual. Me contó sobre la fiesta de compromiso, sobre el salón que habían encontrado, sobre lo importante que era para ella que todo saliera perfecto. Luego, casi al final de la conversación, mencionó el tema del catering. Dijo que habían encontrado uno excelente, pero que el depósito era considerable y que andaban ajustados porque acababan de pagar la entrada del departamento. No me pidió dinero directamente. Nunca lo hacían de forma directa. Simplemente dejaban la información flotando, esperando que yo ofreciera la solución, como siempre había hecho. Y lo hice. Transferí el monto completo del catering esa misma noche. $12,000 para 150 invitados, menú completo, servicio de barra libre incluido. Valeria me agradeció con efusividad, me dijo que era la mejor suegra del mundo, que mi hijo había tenido mucha suerte de tenerme como madre. Guardé los comprobantes en mi correo, como siempre hacía con todo, no por desconfianza sino por costumbre de años trabajando en finanzas. Durante las semanas siguientes, participé en varias videollamadas de planificación. Valeria me mostraba opciones de decoración, me preguntaba opiniones sobre flores, sobre música. Yo aportaba ideas, sugería contactos, ofrecía ayuda logística. En una de esas conversaciones, mencioné que podía encargarme de coordinar el transporte para los familiares que venían de fuera. Terminé reservando y pagando 4 habitaciones de hotel para tíos y primos de ambos lados, más el servicio de traslado desde el aeropuerto. Otros $3,200 que sumé mentalmente a mi participación en el evento. Mi hijo Damián aparecía poco en esas conversaciones. Cuando lo hacía, se veía cansado, como si estuviera dejando que Valeria manejara todo. Yo conocía esa expresión. La había visto durante años en su padre, mi exmarido, cada vez que yo tomaba control de situaciones que él consideraba demasiado complicadas o demandantes. Era más fácil dejarme resolver, dejarme organizar, dejarme pagar. Luego todos disfrutaban del resultado sin recordar exactamente quién había hecho posible que existiera. La primera señal extraña llegó 5 semanas antes de la fiesta. Valeria dejó de responder mis mensajes con la misma velocidad. Cuando lo hacía, sus respuestas eran breves, sin el entusiasmo anterior. Pensé que estaría ocupada con los preparativos, estresada por los detalles de último momento. No le di mayor importancia. Seguí mi rutina, trabajando en mis proyectos de consultoría, atendiendo mis propios compromisos. 3 semanas antes del evento, noté algo más concreto. Mi hermana Clara me llamó para preguntarme a qué hora nos veríamos en la fiesta, si iríamos juntas o nos encontraríamos allá. Le dije que todavía no había recibido los detalles finales, que seguramente Valeria me los enviaría pronto. Clara se quedó en silencio unos segundos, ese tipo de silencio incómodo que precede a las noticias que nadie quiere dar. Luego me dijo que ella ya tenía su invitación desde hacía 2 semanas, que le había llegado por correo, una invitación física impresa en papel texturizado con detalles en dorado. Corté la llamada sintiendo un nudo en el estómago. Revisé mi buzón físico, mi correo electrónico, mis mensajes. Nada. Llamé a Damián. No contestó. Le escribí preguntando por la invitación. Respondió 6 horas después con un escueto: te llamo mañana, estoy complicado. Nunca llamó. 2 semanas antes de la fecha, mi madre me contactó preocupada. Había hablado con Valeria sobre un regalo que quería hacerles y Valeria le había dicho algo que la dejó confundida. Le había mencionado que yo no asistiría a la fiesta porque estaba pasando por un momento personal complicado y necesitaba espacio. Mi madre me preguntó directamente qué estaba pasando, si me encontraba bien, porque no le había contado nada. Sentí una mezcla de incredulidad y claridad absoluta. No estaba pasando por ningún momento complicado. No había pedido espacio. No había declinado ninguna invitación porque nunca había recibido una. Me estaban excluyendo activamente y construyendo una narrativa alternativa para justificarlo. Esa noche me senté en mi estudio con una copa de vino y pensé en todas las veces que había sostenido situaciones familiares sin que nadie lo reconociera. La graduación de Damián, donde pagué el viaje de toda la familia extendida porque sería lindo tenerlos a todos. La crisis de salud de mi suegra,
donde cubrí los gastos médicos no asegurados porque alguien tenía que hacerlo. Las navidades, los cumpleaños, las emergencias. Siempre presente con la billetera abierta, siempre disponible para resolver, siempre invisible cuando llegaba el momento del reconocimiento. Tomé una decisión esa noche. No iba a confrontarlos emocionalmente, no iba a rogar por una invitación, no iba a generar drama. Simplemente iba a dejar de sostener. Si querían excluirme, tendrían la versión completa de mi ausencia. Al día siguiente llamé al servicio de catering. Expliqué que era quien había pagado el servicio y que necesitaba cancelar. La coordinadora se mostró sorprendida, mencionó que faltaban solo 12 días para el evento y que la política de cancelación en ese punto implicaba retener el 50%. Le dije que no había problema, que procediera con la cancelación. Me devolvieron $6,000. Los otros 6,000 quedaron como penalidad, un costo que asumí con tranquilidad absoluta. Luego llamé al hotel. Cancelé las 4 habitaciones. Como había reservado con mi tarjeta de crédito corporativa y faltaba menos de 2 semanas, perdí los depósitos. Otros $800 que no volvería a ver. Cancelé el servicio de traslado. $200 más de penalidad. No dije nada. No envié mensajes explicativos. No busqué confrontación. Simplemente dejé que las consecuencias naturales de mis acciones se desarrollaran solas. Los primeros en darse cuenta fueron del catering. Llamaron a Valeria 3 días después para confirmar detalles del montaje. Ella no entendió cuando le dijeron que el servicio había sido cancelado por quien lo contrató. Pensó que era un error administrativo. Cuando le explicaron que yo había llamado personalmente, que había dado todos los datos correctos y que se había procesado el reembolso parcial, Valeria entró en pánico. Mi teléfono comenzó a sonar esa misma tarde. Primero Valeria, luego Damián, luego mi excuñada, luego mi exmarido. Dejé que todas las llamadas fueran a buzón. Los mensajes empezaron a acumularse. Necesitamos hablar urgente, hubo un malentendido, por favor llámame, es importante, no entiendo qué pasó. Esperé 24 horas. Luego respondí un único mensaje, dirigido a Damián. Le escribí exactamente esto: entiendo que estoy pasando por un momento personal complicado y necesito espacio, según le explicaste a la familia. Por eso consideré apropiado retirarme completamente de la planificación del evento. Les deseo lo mejor. La respuesta llegó en minutos. Damián llamó desesperado. Contesté con calma. Me preguntó qué había hecho, por qué había cancelado todo. Le respondí con una pregunta: ¿por qué no había recibido invitación a la fiesta de compromiso de mi propio hijo? Se quedó en silencio. Ese silencio me dio todas las respuestas que necesitaba. Finalmente habló. Me dijo que había sido idea de Valeria, que ella pensaba que yo opacaba los eventos familiares, que siempre terminaba siendo el centro de atención, que quería que su día fuera sobre ellos dos y no sobre mí. Damián admitió que él había estado de acuerdo porque parecía más sencillo evitar conflictos. Me dijo que planeaban explicármelo después, que iban a organizar una cena especial solo para mí, que no era personal. Le pregunté cómo planeaban pagar el catering. Tartamudeó. Le pregunté cómo iban a alojar a los familiares de fuera. No supo qué responder. Le dije con voz absolutamente tranquila que si querían un evento sin mi presencia, era completamente razonable que fuera también un evento sin mi dinero. Que no podían querer invisibilidad selectiva. Que excluir venía con costos, literalmente. Damián intentó justificarse. Dijo que no sabían que yo me iba a molestar tanto, que era solo una fiesta, que podíamos arreglarlo. Le respondí que no estaba molesta, que estaba en paz con mi decisión. Que si buscaban independencia emocional de mí, era justo que también asumieran independencia financiera. Corté la llamada. Las siguientes horas fueron caóticas según me enteré después. Valeria intentó conseguir otro servicio de catering con 12 días de anticipación. Los precios para servicio de última hora eran el triple de lo que yo había pagado originalmente. No tenían ese dinero. Mi exmarido ofreció poner una parte pero no alcanzaba. Llamaron a los padres de Valeria, que se molestaron porque consideraban que el catering era responsabilidad de la familia del novio según la tradición. Mientras tanto, yo estaba en mi casa, trabajando en un proyecto de consultoría que me tenía entusiasmada. Un análisis de reestructuración financiera para una empresa mediana que valoraba mi experiencia y pagaba muy bien por ella.
Sentía una ligereza extraña, como si hubiera soltado un peso que cargaba desde hacía tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía caminar sin él. Mi hermana Clara me visitó esa semana. Me dijo que la familia estaba dividida. Algunos pensaban que yo había reaccionado exageradamente, que cancelar todo era un castigo desproporcionado. Otros, especialmente las mujeres de mi generación, entendían perfectamente lo que había hecho y por qué. Mi tía Mercedes le había dicho a mi madre que era hora de que alguien le pusiera límites a Valeria y que lamentaba que tuviera que ser yo quien pagara el precio de hacerlo. Clara me preguntó qué iba a pasar. Le dije que no lo sabía, que la pelota estaba en la cancha de Damián y Valeria. Que yo no iba a perseguirlos, no iba a rogar, no iba a rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Que si querían reconstruir la relación, tendrían que dar el primer paso real, no solo buscarme cuando necesitaran algo. 5 días antes de la fiesta, Valeria apareció en mi casa. No había avisado. Tocó el timbre a las 9 de la mañana. La vi a través de la mirilla, respiré hondo y abrí la puerta. Se veía cansada, con ojeras marcadas. Me pidió que habláramos. La dejé pasar. Preparé café. Nos sentamos en la sala. Valeria empezó a hablar y lo que salió fue un monólogo de justificaciones. Que había escuchado de otras nueras como las suegras arruinaban sus bodas. Que su madre le había advertido que no dejara que yo tomara control. Que en las reuniones familiares yo siempre terminaba siendo el centro de atención y ella se sentía invisible. Que tenía miedo de que en su propia fiesta de compromiso pasara lo mismo. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté si en algún momento había considerado simplemente hablar conmigo sobre sus preocupaciones. Si había pensado en establecer límites de manera adulta en lugar de excluirme en secreto. Si había reflexionado sobre la contradicción de querer mi dinero pero no mi presencia. Valeria comenzó a llorar. Admitió que había sido cobarde, que sabía que estaba mal, que el estrés de la planificación la había hecho tomar decisiones de las que se arrepentía. Me pidió perdón. Luego me pidió que reconsiderara, que volviera a contratar el catering, que asistiera a la fiesta. Le dije que no. Le expliqué que esto no era un castigo ni una venganza, sino una consecuencia natural. Que ella había tomado una decisión sobre el tipo de relación que quería conmigo, y que yo estaba respetando esa decisión. Que no iba a seguir siendo la red de seguridad financiera invisible de una familia que me trataba como un problema a gestionar. Valeria insistió. Dijo que habían aprendido la lección, que las cosas serían diferentes. Le respondí que el aprendizaje real se demostraba con el tiempo y con acciones, no con promesas desesperadas a días de un evento arruinado. Que si realmente valoraban mi presencia, tendrían que demostrarlo de manera consistente, no solo cuando me necesitaban. Se fue llorando. Me sentí firme en mi decisión pero no cruel. No había levantado la voz, no había insultado, no había actuado desde el rencor. Simplemente había mantenido un límite claro. Damián vino al día siguiente. Su aproximación fue diferente. No justificaciones, solo disculpas. Me dijo que había sido un cobarde, que había permitido que el miedo al conflicto lo llevara a lastimarme. Que entendía por qué había hecho lo que hice. Que no me pedía que cambiara mi decisión, solo que supiera que lo lamentaba profundamente. Esa conversación dolió más que todas las anteriores. Ver a mi hijo reconocer su error, ver su vergüenza genuina, removió algo en mí. Pero mantuve mi posición. Le dije que lo amaba, que siempre lo amaría, pero que necesitaba que entendiera que el amor no significaba disponibilidad incondicional para ser usado y descartado según conviniera. La fiesta se realizó finalmente con un servicio de catering económico que consiguieron a último momento. Pizza gourmet y una barra de cerveza artesanal en lugar del menú de 3 tiempos que yo había pagado. Los familiares de fuera se alojaron en casa de mi exmarido, durmiendo en colchones inflables y sofás. Según me contó Clara, que sí asistió, el ambiente fue tenso. Valeria pasó la noche disculpándose con los invitados por los cambios de último momento. Algunos familiares preguntaron por mí. La respuesta oficial fue que estaba enferma. Yo pasé ese sábado haciendo senderismo en las montañas, algo que llevaba meses queriendo hacer pero posponiendo por obligaciones familiares. Subí a un mirador, me senté frente al lago y sentí una paz profunda. No era la paz de la venganza cumplida, sino la paz de haber honrado mi propio valor. 2 semanas después de la fiesta, Damián me invitó a cenar. Solo nosotros 2. Fuimos a un restaurante tranquilo.
Me contó que los días posteriores al evento habían sido muy duros. Que muchos familiares le habían preguntado la verdad sobre mi ausencia y que tuvo que admitir que me habían excluido. Que la vergüenza de explicarlo una y otra vez lo había hecho enfrentar realmente lo que habían hecho. Me dijo algo que me sorprendió. Que mi tía Mercedes lo había confrontado directamente, le había dicho que durante años había visto cómo yo sostenía a la familia entera sin esperar nada a cambio, y que la primera vez que establecía un límite, lo trataban como si fuera la villana. Que eso le había abierto los ojos sobre patrones que no había querido ver. Le pregunté por Valeria. Me dijo que estaba en terapia, trabajando sus inseguridades y sus miedos sobre su lugar en la familia. Que había empezado a entender que su percepción de mí como amenaza era una proyección de sus propias ansiedades. Que le llevaría tiempo, pero que estaba haciendo el trabajo. No supe qué responder a eso. Le dije que me alegraba, que el crecimiento personal era valioso independientemente de nuestra relación. Que no necesitaba que Valeria cambiara para que yo estuviera en paz. Que mi paz ya no dependía de cómo me tratara la familia. Damián me preguntó si algún día podríamos volver a tener una relación normal. Le dije que no sabía qué significaba normal en nuestro contexto, pero que estaba abierta a construir algo nuevo, basado en respeto mutuo y límites claros. Que eso tomaría tiempo y requeriría coherencia de su parte. 3 meses después de la fiesta cancelada, recibí una carta de Valeria. Escrita a mano, 3 páginas. No pedía nada, no justificaba nada. Solo reconocía, con detalles específicos, las veces que había usado mi generosidad sin valorarla. Las veces que había hablado mal de mí con sus amigas para encajar en narrativas de suegra problemática. Las veces que había manipulado situaciones para que yo quedara como la exagerada cuando establecía límites mínimos. Al final de la carta, decía que entendía si nunca podía perdonarla, pero que quería que supiera que estaba trabajando en ser una persona diferente. No por mí, sino por ella misma. Que había descubierto en terapia que muchas de sus inseguridades venían de su propia relación con su madre, y que había estado repitiendo patrones sin darse cuenta. Guardé la carta. No respondí inmediatamente. Me tomé 2 semanas para procesar lo que sentía. Luego le envié un mensaje simple: gracias por tu honestidad. Te deseo lo mejor en tu proceso. Para su cumpleaños, 2 meses después, les envié un regalo. No dinero, no algo costoso. Un álbum de fotos que había armado con imágenes de Damián desde niño hasta ahora. Fotos que solo yo tenía, momentos que solo yo había documentado. En la primera página escribí: para que recuerden de dónde vienen y valoren quién estuvo siempre presente. Damián me llamó llorando cuando lo recibió. Me dijo que era el regalo más significativo que había recibido nunca. Que lo había golpeado emocionalmente ver todas esas imágenes, recordar todos esos momentos, darse cuenta de la constancia de mi presencia incluso cuando era invisible para él. No volvimos a la relación que teníamos antes. Construimos una nueva, más honesta. Los veo una vez al mes, a veces menos. Ya no pago por todo, ya no resuelvo cada crisis. Cuando me piden ayuda, evalúo si es razonable y si quiero darla. A veces digo que sí, a veces digo que no. Ya no temo la incomodidad de negarme. Valeria y yo tenemos una relación cordial pero distante. Creo que ella todavía me teme un poco, no por miedo a que yo sea cruel, sino por miedo a decepcionarme. Le he dicho que no necesita mi aprobación, que construya su vida con Damián de la manera que consideren correcta. Que yo estaré disponible cuando me necesiten genuinamente, pero que ya no seré el plan de respaldo automático. Mi familia extendida aprendió algo de todo esto también. Ya no asumen que resolveré cada situación financiera complicada. Algunos se molestaron al principio, sintieron que los estaba abandonando. Otros entendieron rápidamente y empezaron a tratarme diferente, con más respeto, con más consideración real. Ahora, cuando me siento frente al lago en mis caminatas mensuales, pienso en esa versión de mí que transfería dinero sin pensarlo, que asumía responsabilidades sin que nadie las pidiera, que se hacía invisible para que otros brillaran. Y siento compasión por ella, pero no la extraño. Aprendí que el amor verdadero incluye límites. Que la generosidad sin reciprocidad es autotraición. Que estar disponible para todos significa no estar disponible para una misma. Que la paz no se encuentra complaciendo, sino honrando el propio valor. Si hay algo que desearía que otros entendieran de mi historia es esto: no tienes que prenderte fuego para mantener a otros calientes. Tu presencia tiene valor, tu esfuerzo tiene valor, tu dinero tiene valor.
Y cuando alguien disfruta de tus recursos pero rechaza tu compañía, están diciéndote exactamente cómo te ven. Créeles. Y actúa en consecuencia. A veces la familia te necesita aprender que eres una persona, no un servicio. Y a veces esa lección solo se aprende cuando dejas de estar disponible. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con tu familia, aunque doliera? ¿Cómo encontraste el valor para honrar tu propio valor cuando todos esperaban que siguieras dando?